Continuando en nuestro curso de cálculo diferencial, el segundo ejemplo de optimización es el siguiente. Entonces, el problema dice que una persona tiene una lámina de un material, cualquier material, puede ser cartón, puede ser una lámina metálica, una lámina, bueno, de cualquier material. Entonces, esta lámina tiene 20 unidades de base y 10 unidades de altura. Entonces, él quiere realizar un cierto corte, ¿sí? Él va a realizar unos ciertos cortes para convertir esta lámina en una caja. Entonces, una caja ya tiene un volumen y él quiere saber qué tan grande debe hacer el corte para que esta caja tenga el mayor volumen posible. ¿Sí? Entonces, dicho esto, miren, la persona tiene una lámina, va a realizar estos cortes a las esquinas para realizar la caja sin tapa. Entonces, miren, él corta estas esquinas, todas las esquinas miden lo mismo y necesita saber cuánto tiene que cortar para que al hacer la caja el volumen que tenga esa caja sea el mayor posible. Entonces, miren, él va a cortar una cantidad L aquí, una cantidad L aquí, una cantidad L, ¿sí? Una cantidad L, una cantidad L y una cantidad L. Entonces, recordando la fórmula del volumen de una caja será igual, entonces el volumen de una caja es igual a base eh, por la altura y llamémoslo el ancho A. Entonces, base por altura, base por alto por ancho. Entonces, ¿quién es la base? La base es igual, miren, a esta parte de aquí, a 20U. Pero entonces, miren, a este 20U se le va a quitar las esquinas. Entonces, vamos a tener 20 menos 2L, ¿sí? Voy a quitar un L aquí y voy a quitar un L acá. La altura. Entonces, la altura es igual a 10, miren, es igual a 10, pero ahora entonces le vamos a quitar también esta distancia, un L y un L. Entonces le voy a quitar a 10, también le quito un L acá arriba y un L acá abajo, es decir, le quito un L. ¿Y quién es el ancho? El ancho, miren, es L, ¿sí? Lo que va a ir hacia arriba. ¿Sí? Miren el L aquí, ¿sí? La longitud que cuando corte las esquinas y doble esa parte, ¿sí? Entonces eso va a ser el ancho. Ahora bien, ¿quién es ancho? ¿Quién es el ancho? Entonces el ancho va a ser igual a L. Y entonces, mire, ya podemos reemplazar en la fórmula eh, del volumen. Y entonces yo ya puedo decir, bueno, entonces el volumen será igual a la base, ¿cierto? ¿Quién es la base? 20 menos 2L. Esa es la base. Y entonces, ¿qué dice la fórmula? Tengo que multiplicarlo por la altura. ¿Quién es la altura? 10 menos 2L. Y ahora lo tengo que multiplicar por el ancho, que el ancho es L, ¿sí? Miren, ya encontramos estos valores. Y ahora entonces simplemente lo que debo hacer es multiplicar. Entonces, multiplico, ¿sí? Término a término.
de la siguiente manera. Entonces, 20 por 10, 200. 20 menos 2L por menos 2L será menos 40L menos 2 por 10 será menos 20L y menos 2 por menos 2L es más 4L al cuadrado. Pero entonces miren, esto todavía no termina. Este resultado lo debo multiplicar todavía por L. Entonces ya como resultado se tendría que, miren, L por 200, 200 L. L por menos 40, pero entonces yo puedo, miren, sumar estos dos términos porque son semejantes, menos 40L menos 20L, entonces menos 60L, que lo multiplica L, entonces menos 60L al cuadrado, más 4L a la 3. Entonces miren, este es nuestro volumen que depende de la incógnita, del corte, de L. Entonces nosotros para encontrar el valor óptimo, ¿sí?, de este corte, entonces debemos derivar esta función, igualar a 0 y encontrar el máximo y el mínimo. Entonces, y bueno, y utilizar el criterio, ¿no?, de la primera derivada para encontrar estos valores. Entonces, si yo derivo esta función, tengo entonces la derivada de esta función, ya que es la función del valor L, será 200, simplemente 200, menos 120L más, entonces derivo 12L al cuadrado, ¿no? Recuerden que este es 3, ¿no? 3, entonces 3 por 4, 12, L al cuadrado. Y ahora entonces tengo que igualar todo esto a 0. Entonces podemos organizarlo de la siguiente manera. Entonces, como polinomio podemos decir, o mejor como ecuación, 12L cuadrado menos 120L más 200 y esto es igual a 0. Si hay alguna forma de factorizar esto, pues encontraríamos los valores máximo y mínimo más fácilmente. Sin embargo, como no es fácil ver los valores solución de esta ecuación, entonces lo que debemos hacer es utilizar la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática me dice que x es igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Y entonces miren, yo sé que a es 12, b es menos 120 y c es 200. Entonces simplemente voy a reemplazar estos valores en esta ecuación, ¿sí?, para el término positivo y para el término negativo, y voy a encontrar que x1 es igual a 211 y x2 es igual a 7.89. Entonces tengo estos dos valores que son puntos de equilibrio.
y debemos saber, bueno, cuál es el valor que me sirve para L, ¿sí? Entonces, miren, tengo estos valores, digamos, representémoslos en una recta real. Entonces tengo el punto 2,11 y por acá tengo el punto 7,89. Entonces, para ver quién es el máximo y el mínimo, simplemente se toman valores anteriores y posteriores, ¿sí? Recuerden, tomamos valores anteriores y posteriores a estos números y miramos la pendiente. Entonces, si los números anteriores y posteriores de este, si el anterior es positivo y el siguiente es negativo, significa entonces, miren, que es un máximo. ¿Sí? Si el anterior es negativo y el posterior es positivo, entonces un mínimo. Entonces, simplemente entonces reemplacemos valores. Reemplacemos un valor que sea más sencillo de observar. Entonces, por ejemplo, el anterior de este, digamos que sea 1 y el posterior que sea 3. ¿Sí? Valores pues enteros fáciles. Entonces, miren, buscamos la ecuación de la primera derivada y reemplazamos entonces cuando es 1. Miren, tenemos 12 por 1, 12. 12 más 200, tenemos 212 menos 12, entonces miren, es un signo positivo. Es decir, que viene así la pendiente, ¿no? Y para el siguiente, miren, para 3, entonces miren, 3 por 3 al cuadrado será 9, 9 por 12 será aproximadamente 116, 116 más 12 será 316, y miren, 12 por 3 es 660, perdón, 360. 360, miren, y es mayor que la suma de estos dos, por lo tanto es negativo. Entonces, miren, la pendiente será aproximadamente. Entonces, miren, tenemos un punto máximo, o bueno, posiblemente. Y entonces ahora evaluamos los siguientes. Entonces, también buscamos un número menor y un número mayor. Entonces, un número mayor fácil, pues también sería el 1. Entonces, miren, em, perdón, un número fácil sería el anterior a este, por ejemplo, 6, ¿sí? Pongamos el 6 aquí y el 10 acá, ¿sí? Números que no sean tan alejados, o bueno, el 9. Entonces, miren, al reemplazar estos valores y al realizar esa operación en la calculadora, miren, entonces tendría 64 por 12, que ese valor será 768 más 200 será 968 la parte positiva. La parte positiva será 968. 968. Y la parte negativa, miren, 120 por 9 será igual a menos 1000. Entonces, miren, esta parte es negativa. Esta parte es negativa. Es decir, que antes de llegar a este punto, miren, es así. Sí, miren, entonces para este punto la primera pendiente de esta manera, miren, ¿sí? Para el siguiente de esta manera. Ahora miren, este me está diciendo que viene así, de esta manera. Y entonces para 9 también hago lo mismo. Opero este resultado y entonces al realizar las operaciones encuentro de que es positivo.
¿sí? Al realizar los cálculos. Entonces, si realizo los cálculos, miren, hago 200 menos 120 por 9 más 12 por 9 al cuadrado. Tengo que el valor que me queda es 92, ¿sí? Entonces es positivo, miren. Entonces, miren, viene así. ¿Qué me quiere decir esto? Que este punto es el máximo. Es el máximo valor que puede tomar L para que el volumen sea el mayor posible, ¿sí? Entonces, para que el volumen sea el mayor posible, puedo encontrar ese valor, miren, simplemente realizando estas operaciones, miren, encontrando una función en términos de la incógnita que necesitamos, realizando las operaciones y miren, con el criterio del máximo y el mínimo. Y es así entonces, miren, cómo podemos solucionar un problema de la vida cotidiana a través de los máximos y de los mínimos. Entonces, este sería el segundo problema de optimización.